Sí, buenas tardes, profe, sí le escucho. Buenas tardes, profe, sí. Ok, qué dicha. Qué gusto que ya se pudieron conectar. Si vieron, ya puse a hacer la grabación de la tutoría de hoy para que quede ahí por si acaso alguna persona no se pudo conectar hoy o si ustedes quieren repasar posteriormente lo que vamos a ver en la tutoría. Bueno, qué gusto. Mi nombre es Jorge Villalobos. Yo voy a ser el profesor de ustedes este cuatrimestre para esta asignatura de principios y técnicas. Ya la he dado varias veces, entonces tengo experiencia con respecto a lo que vamos a ir trabajando. Eh, ¿Qué les cuento? Bueno, yo vivo acá por Heredia, llevo trabajando en la UNED unos añitos ya, alrededor de 4, casi 5. También trabajo para el Ministerio de Educación, una asesoría nacional, y soy de formación en antropología inicialmente, posteriormente estudié educación en la enseñanza de los estudios sociales, después saqué un posgrado en evaluación y en entornos virtuales y en administración. Entonces, desde la evaluación es que he estado trabajando acá en la UNED este tiempo y bueno, ha sido todo un aprendizaje, una enseñanza, ¿verdad? El trabajar con población tan diversa por todas partes del país. Eh, Creo que vamos a tener bastante gente hoy porque también nos está acompañando estudiantes de la profesora Ciani, creo. Hay estudiantes míos propiamente, sí. O Buenas Sí, tardes, todos los profe. que Bueno, yo me acabo de unir, pero yo creo que estoy con Ciani. con Ciani. ¿Y míos del profe yo Jorge? estoy, yo estoy con usted. Ah, Yo también, perfecto. Andrea. Ujú. Yo Perfecto, quiere decir también. que sirve todo perfecto el enlace. Ya revisaron el entorno y todo está bien. Entonces, qué dicha, que todo está funcionando perfecto. Sí, como les mencionaba, también hay estudiantes de la profesora Ciani que ella no da tutoría y yo soy el que asumo esa partecita. Les voy a comentar más o menos cómo vamos a estructurar o cómo vamos a desarrollar la tutoría hoy. Eh, bueno, yo traigo una presentacioncita corta para irla desarrollando por partes con cada uno de los elementos que tiene esta parte del entorno que vamos a ir trabajando. A mí me gusta mucho que hablemos y que participen. Ah, Michelle tiene la manita levantada. Sí, Michelle. Michelle. No. Ok. ¿O sí? Sí, decime, Michelle, ¿qué pasó? Tenés el micrófono apagado. No, profe, fue sin querer. Ah, ok. Está bien. Como les mencionaba, vamos a ir viendo las partes, las secciones de los contenidos que vamos a desarrollar para esta primera sección de la asignatura. Ahorita ustedes están con la actividad 1, que la comenzaron ayer, ¿verdad? Eh, entonces, generalmente lo que yo hago es que hacemos un repaso general de todos los temas, de los contenidos que vienen en esta unidad. Y al final dejo un espacio por si acaso tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta con respecto a la tarea, a la asignación que tenemos para estas 2 semanitas, ¿verdad? Que es lo del foro. Está bastante sencilla, está bastante clarita, pero si tienen alguna duda, ahí dejamos el espacio para que me pregunten ahora al final. Por ahí de las 6:30, 6:40, seguramente vamos a ir finalizando esta parte de los contenidos de la materia y damos el espacio para que me consulten. Una cosita, les iba a comentar, esperemos que no pase. Si se va la luz, si se me va la luz a mí, o se me va el internet o qué sé yo, me dan un momentito, no se salen, me dan un momentito para yo conectarme, aunque sea del teléfono, para ver cómo nos podemos reorganizar, ¿de acuerdo? Solo me han pasado como 2 veces que se me fue la luz o el internet, pero esperemos que esta vez no nos pase. Pero si ocurriera, entonces nada más se quedan ahí conectaditas y conectaditos esperando y yo me trato de conectar lo más pronto posible para ver cómo coordinamos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? También De a mí acuerdo. me, perfecto, también a mí me gusta hacer como pausas para preguntarles cositas o ver si todo está entendiéndose bien, porque ahorita que voy a poner a proyectar la presentación, a lo mejor no puedo ver mucho.
Si alguna o alguno de ustedes tiene una duda o quiere participar, porque a mí también me gusta mucho que participen, nada más me dice, profe, y yo me detengo. No hay ningún problema, porque a lo mejor no puedo ver si levantan la mano. De hecho, la idea, muchachas y muchachos, es que ustedes participen lo más que se pueda, que me interrumpan, que me digan, profe, y con respecto a esto y esto y esto, ¿cómo? O sí, yo he visto que esto y esto es así, etcétera. Estos procesos de las tutorías es bien sea para que ustedes tengan como ese sustento teórico que yo les voy a brindar, pero también para esa interacción entre nosotros, ¿de acuerdo? Para irnos conociendo y para ir interactuando más e ir aprendiendo entre todos. ¿Está bien? Sí. Sí, Sí, señor. profe. Sí, está bien. También para no sentirme yo en una sesión espiritista donde solo yo hablo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también hablen conmigo. Gisela, decime. Si Buenas, tiene la ¿cómo mano. está, profesor? Me Hola, llamo muy bien, Gisela gracias. Pereira Calvo. Este, hola, ¿cómo están? Bueno, Muy todos, bien. ¿verdad? Compañeros también. Este, es que también le quería decir, digamos, hoy también tengo reunión a las 6:30 con español, entonces no importa que me desconecte. No te preocupes. A Por las, eso les decía, Gisela, de que va a quedar grabado. Entonces, si ustedes tienen alguna situación como esto tuyo, que a lo mejor les chocó la tutoría, y más bien ajá, gracias por conectarse este ratito conmigo y ahora a las 6:30, como vos decís, te salís y después revisar la grabación. Yo no se las voy a mandar hoy mismo. muchas gracias. Con mucho gusto, Muy Gisela. amable. Yo se las mando, ya yo esperaría que mañana o pasado, porque las tutorías se envían a unas personas de la UNED también. Ellos las convierten a formato para que quede eh, más accesible. Y cuando ya yo tenga el enlace, porque la suben a YouTube, cuando yo tengo el enlace, ya eso los paso por el correíto interno. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me preguntan mañana, profe, la tutoría, y todavía no la tengo. Yo hoy mismo mando el enlace para que los muchachos lo traten de hacer lo más pronto posible, pero apenas yo lo tengo, yo se los envío. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna De dudita acuerdo. antes de que comencemos? ¿Todo está clarito? ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar. Durante la presentación hay dos videitos. Uno dura como 5 minutos y el otro dura como 7 minutos. Entonces, si no tiene audio, me dicen, profe, no se escucha para volver a reconectar. Pero esperemos de que todo nos salga bien hoy. Me dicen, porfa, si están viendo la presentación. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Gracias. Como les mencionaba, la asignatura la vamos a desarrollar en estas 4 tutorías, las unidades que tiene. Y cada una de las tutorías va a llevar un orden lógico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tocar algunas generalidades del curso. Ustedes me imagino que ya revisaron la plataforma, ya revisaron algunos recursos que vienen allí, pero bueno, para hacer como una breve recopilación, el curso es teórico práctico, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, es decir, tenemos que conocer, tenemos que leer, tenemos que analizar teoría, pero también tenemos que ejecutar en la realidad algunas acciones en algún centro educativo, qué sé yo, referido a la evaluación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos estas 4 unidades y 5 actividades que se van a desarrollar en todo este periodo antes de irnos a diciembre a comer tamales. Esta primera unidad es sobre las generalidades de la evaluación de los aprendizajes, es decir, es algo amplio, algo general, algo que vamos a ir analizando para ir comprendiendo más papel que tiene la evaluación dentro del proceso educativo. Ustedes como futuras docentes y futuros docentes saben que no solamente debemos tener conocimiento conceptual, disciplinar, de la especialidad que estamos estudiando, qué sé yo, si alguno de ustedes está estudiando ciencias, algún idioma, o para docente de primero y segundo ciclo, qué sé yo.
hay varias especialidades acá en esta asignatura. Entonces tenemos que saber que no solamente es poseer ese conocimiento, que es importantísimo, claro está, sino que también debemos tener conocimiento en la evaluación, en ese proceso que se da de manera secuencial, unida a ese proceso educativo. Entonces vamos a ver en esta primera unidad hoy, de hecho, esas generalidades de la evaluación de los aprendizajes. La segunda unidad son los instrumentos de evaluación para la recopilación de información en el proceso de construcción del conocimiento. Es decir, esos instrumentos, esos documentos que nosotros vamos a tener para desarrollar o ejecutar ese proceso educativo. La tercera son las técnicas para recopilación de información durante el proceso evaluativo. Y la última es el marco jurídico en la evaluación de los aprendizajes en el sistema educativo. Estas tres primeras unidades tienen 4 actividades, son individuales, ustedes las hacen solitos y solitas. La última es colaborativa. Ahí eventualmente antes de que comencemos yo los voy a agrupar en grupos de, no sé, 3, 4, no recuerdo ahorita cuál era la indicación, si está, si no yo generalmente lo hago de 3 o 4, para desarrollar esta última actividad que es colaborativa. Y bueno, la forma de trabajar es acá, como ustedes están leyendo, mientras los docentes realizan los trabajos, el docente califica, dudas por medio de la mensajería interna, atención a la redacción, ortografía y normas APA, leer los instrumentos de evaluación y apelaciones sobre calificaciones, me las hacen a mí directamente, qué sé yo. Si hay una situación, todos somos humanos, que ustedes tienen un 95 de tarea y yo se los puse, pero cuando lo paso al calificador, les puse un 75. Entonces ustedes me dicen, profe, creo que hay un error, por favor verificar, y yo lo verifico y solucionamos entre nosotros, ¿de acuerdo? Siempre, siempre traten de que las dudas o alguna consulta me las hacen a mí directamente, porque en algunas ocasiones le escriben al coordinador de la cátedra y él lo que hace es redirigirme a mí. Entonces, ya hay más el tiempo que vamos a perder mientras ustedes le escriben a él, mejor me lo dicen a mí directamente. En ese sentido, yo espero que ustedes sientan toda la confianza de escribirme, de hablarme, de decirme, profe, esto y esto y esto, tengo esta y esta situación. Créanme que yo generalmente trato de ser lo más comprensivo posible y la idea mía es colaborarles en este proceso formativo que ustedes tienen. Nunca la idea mía, y casi creo que de ningún profesor de la UNED, va a ser perjudicarlos en ningún aspecto, ¿verdad? Siempre es ese interés superior en que ustedes logren sus metas educativas y en ese proceso de acompañamiento nosotros vamos a estar ahí de la mano tratando de brindarles ese acompañamiento y esa colaboración siempre y cuando esté en nuestras manos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces a grandes rasgos esas son las características del curso que vamos a tener. Así lo vamos a ir desarrollando. Una cosita que yo les iba a comentar también. Nosotros vamos a ser futuros y futuras docentes, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucha atención en estos elementos, porque vieran de que a veces yo lo comprendo, porque a mí me ha pasado, por la premura, por escribir rápido, escribo algo y cuando veo lo escribí todo pegado y ya mandé el correo o escribí, me faltaron algunas H's, algunas comas, qué sé yo, lo que sea. Entonces, tratemos de siempre prestar atención porque nosotros como docentes tenemos que tener mucho cuidadito con esos elementos. Muy bien, ¿alguna preguntita que tengan con respecto a esta generalidad del curso, de esto que vamos a trabajar? ¿Todo clarito? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, estos son los contenidos de la unidad 1, la que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a visualizar estos elementos. La evolución histórica de la evaluación, concepto de evaluar y de medir, evaluación educativa, concepto de evaluación de los aprendizajes y evaluación para el aprendizaje, la evaluación en el proceso de construcción del conocimiento, características de la evaluación de los aprendizajes, funciones de la evaluación de los aprendizajes, diagnóstica, formativa y sumativa. Modalidades de la evaluación de los aprendizajes, la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. En ese sentido vamos a ver sus propósitos, características e implementación.
Y finalmente vamos a ver el papel de la persona docente en la nueva cultura evaluativa. Vamos a ir visualizando algunos conceptos, vamos a ir ejemplificando para que a ustedes les quede lo más clarito posible y a la hora de que ustedes hagan esta tarea 1 en el foro, tengan como ese elemento ahí bastante clarito y reciente de lo que se está desarrollando. Vamos a ver. Antes de comenzar, tenemos que plantearnos algunas preguntas, ¿verdad? Sobre la evaluación, que son esas que se está haciendo Mafalda ahí, ¿verdad? ¿Por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Y quiénes evalúan? Les voy a preguntar, cuando ustedes estaban en la escuela o en el colegio, ¿qué recuerdan de la evaluación? ¿Qué era la evaluación? Según lo que ustedes recuerdan en esa época. ¿Quién quiere participar? Profe, bueno, para mí la evaluación era los exámenes, como lo calificaban a uno, entiendo. Dania, sí, perfecto. De hecho, como lo calificaban a uno en los exámenes, nada más, Dania. Ya, yo creo que sí, bueno, y en el trabajo cotidiano, en la conducta. ¿Y cómo se calificaba en esa época? Algunos de ustedes que me quiera decir, o vos, Dania, ¿qué recuerdan? ¿El profesor tenía un papelito donde iba haciendo anotaciones o simplemente ponía la nota? ¿Cómo era la cosa? Ya, profe, la verdad es que ya han pasado 25 años. Han pasado 84 años, dijo la viejita del Titanic. Sí, bueno, y no, yo me acuerdo que antes no, las computadoras no, ¿verdad? Era difícil que un profesor tuviera una computadora, entonces normalmente de ahí apuntaba en una hoja. Sí, sí, tenés razón. De hecho, yo también, mis profesores cuando a mí me calificaban, yo me acuerdo que eran papelillos, ¿verdad? Qué sé yo. Pero otra consulta. ¿Ustedes recuerdan en algún momento que el profesor tuviera instrumentos de evaluación? Profe, no, sinceramente yo no me acuerdo. Para De el mi trabajo. parte, sí. Sí, ¿quién me habla? Yo, Natalie. Natalie, ¿qué recordás vos de eso? ¿Qué instrumentos o qué te calificaba con instrumentos, Natalie? Bueno, depende del profesor, porque algunos, bueno, como comentaba la otra compañera, nada más según los puntos y ponía la nota, otros se hacían observaciones. Ya depende como el plan didáctico que tuviera el profesor y el estilo de enseñanza que tuviera. Pero los profesores que sí tienen instrumentos, normalmente y nos daban esto, se les va a evaluar, tanto porcentaje de esto, les va a dejar tal tarea, y nos lo explicaba, o incluso nos daba un documento al principio del curso. Muy bien, eso está muy bien. ¿Hace cuánto fue eso, Natalie? Hace como 5 años cuando me gradué. Ah, tramposa, y es que nosotros fue hace mucho tiempo. Pero que Sí, no es hace mi cinco. culpa. Sí, estoy jodiéndote. Genial. De hecho, eso es lo que debería ser, ¿verdad? Esa es la idea de cuando uno piensa en evaluación, ¿verdad? En cómo el profesor debería presentarle a los alumnos esos elementos que se van a evaluar. Creo que alguna levantó la manita por ahí hace un momentito, pero no vi el nombre. Sí, profe, buenas tardes. Yo, María Hola. José Azofeifa. Hola, María José. Hola, profe, en mi caso sí estoy viejita porque yo tengo más de 15 años, estamos hablando muchos años, entonces No, sí me hombre, estás acuerdo una que, chiquilla, yo tengo mucho más. por ejemplo, profe, bueno, cuando llevé artes o así en el cole, tenían, ahora sí sé que es una tabla de cotejo, pero en ese Ah, entonces no sabía, ¿verdad? Pero sí nos ajá. explicaban el tema de, mira, se va a evaluar, por ejemplo, muy bueno, bueno, malo. Depende de Ah, cómo ustedes expongan o también con respecto a puntos. Nos hacían por grupos, entonces nos explicaban y nos pegaban en el cuaderno así. Teníamos como una tablita igual donde iba del 1 al 5 y ahí entonces marcaban, por ejemplo, 5 o 4 y después al final aparecía ya la nota final. Sí, muy bien. Sí, está bien. De hecho, gracias, María José. De hecho, estos elementos a la hora de uno pensar en evaluación es pensar en el registro. Eso ustedes siempre tienen que tener como presente o la idea de ¿para qué yo voy a evaluar? De hecho, es una de las preguntas que tenemos por acá, ¿verdad? ¿Para qué evaluar? ¿Y por qué voy a evaluar? ¿Y cuándo? ¿Y qué voy a evaluar? ¿Y a quiénes?
Entonces, todas estas preguntitas nosotros las tenemos ahí como en la mente y las tenemos que ir aterrizando a la hora de ir visualizando y concretando estos aspectos en nuestro proceso. Con respecto a la evolución del término, para qué se evalúa y todos estos elementos que se toman en consideración, ha sido paulatino. Yo estuve en la escuela principios de los años 90, en el colegio 90, qué sé yo, y en ese momento el concepto que se tenía de evaluación iba muy de la mano con el término de medir. Entonces, cuando uno pensaba en evaluación, en ese momento, uno como estudiante y posteriormente como docente, uno pensaba mucho en el concepto de medición, es decir, que a uno lo miden. ¿Cómo nos medían a nosotros generalmente cuando estábamos a los más viejitos? ¿Cómo nos medían en nuestro proceso educativo? Y por medio de los exámenes, ¿verdad? Era lo tradicional y lo que había. Medían un conocimiento memorístico, que generalmente era así, ¿verdad? A través de exámenes, a través de pruebas en prácticamente todas las asignaturas. Entonces, este proceso de evolución histórica de evaluación se dio principalmente por una preocupación para juzgar y valorar que ya esos conocimientos donde se comparaba y se medían las acciones que uno iba aprendiendo durante un proceso como tal. Necesidad de tomar decisiones a partir de situaciones o criterios, y evaluación y medición eran conceptos intercambiables, ¿verdad? Generalmente era lo que les decía hace un momentillo. Se tomaba muy como sinónimo el concepto de medir. Y bueno, ahorita conforme vamos a ir visualizando más elementos acá en esta presentación, nos vamos a dar cuenta de que el concepto de evaluación es muchísimo más amplio. En la actualidad, nosotros cuando vamos a evaluar, también medimos, ¿verdad? Es parte, pero es parte, no es todo. En el pasado, en nuestro sistema educativo, sí se premió muchísimo esa medición de conocimientos, como les decía, generalmente memorísticos. Y bueno, muchos estudios y muchas investigaciones actualmente, y ya ustedes y yo lo sabemos, que no todos aprendemos de la misma manera y no todos logramos avances de la misma manera. Entonces, en ese momento, ya las personas que eran más premiadas eran las que eran buenas memorizando, pero no necesariamente ese conocimiento o ese aprendizaje iba a ser significativo, porque, y lo recuerdo conmigo mismo, haciendo retrospectiva, yo me aprendía algo para un examen, pero a la semana siguiente me lo preguntaban y ya se me había olvidado. Entonces ese conocimiento no era significativo, ¿verdad? No era algo que realmente me fuese a servir a mí a futuro. Y esa ha sido una de las grandes críticas que se le hizo a ese proceso evaluativo o a ese sistema evaluativo que se tenía. Y se han comenzado a dar como todas esas transformaciones desde acá, desde la academia, desde ustedes estudiando en educación, hasta los mismos docentes ya en ejercicio que hemos tenido que cambiar de switch para visualizar a la evaluación de una manera diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice por acá que la evolución histórica de la evaluación se registra desde la creación de la escritura. Sócrates usaba cuestionarios evaluativos como recursos metodológicos para enseñar. Dinastías chinas fueron las primeras en introducir examen escrito para escoger a los sirvientes, etc. Como vemos, la evaluación no es que surgió en el siglo XX, en el siglo XIX. No, es muy antigua. Muchas culturas en el pasado comenzaron a introducir algunos aspectos o algunos elementos evaluativos para ir acreditando, tal vez no es la palabra correcta, pero para ir midiendo esos conocimientos que se tenían en ese momento. Vamos a ver este videito corto que les mencionaba. Vamos a ver, hace un ratito. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Me dicen Sí, por favor si profe. escuchan el audio. Evolución del ¿Se escucha? Sí, ya se escucha. escucha. Ok. concepto de evaluación. Para comenzar, hagamos un breve recuento histórico de la evaluación.
El hecho de evaluar individuos y programas apareció como mínimo en el año 2000 a.C., cuando oficiales chinos dirigieron investigaciones de los servicios civiles. Y en el siglo V a.C., cuando Sócrates y otros maestros griegos emplearon cuestionarios evaluativos como parte de su metodología didáctica. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, se empleó en diversos lugares como Inglaterra y Estados Unidos la evaluación basada en los test de rendimiento. La genealogía del concepto de evaluación surgió en el momento de la industrialización en Estados Unidos, particularmente con el trabajo de Ralph Tyler, quien acuñó en la década de los 30 el término evaluación educacional. En este paradigma en el que el alumno era el único actor evaluable, se afirma que el aprendizaje se puede medir a través de la evaluación final. Esta evaluación respondía a una pedagogía para la industrialización, pues la escuela se adecuaba a las exigencias del aparato productivo. Después de este breve recuento, revisaremos la evolución del concepto de evaluación en educación a través de las 4 generaciones que Guba y Lincoln proponen. Primera generación. La evaluación como medición. Este enfoque de la evaluación surgió en el siglo XX, con auge en los años 40. Su principal objetivo era verificar si los estudiantes tenían el dominio del contenido del curso o asignatura, definido por el profesor, quien decidía qué enseñar. En esta generación, se reconoció el papel del evaluador con carácter técnico. Todo podía ser medido por el experto. Cabe mencionar que este enfoque técnico de la evaluación aún persiste con la aplicación de pruebas de selección múltiple de datos inconexos y memorísticos a grupos de estudiantes de diverso tamaño. Segunda generación. La evaluación como descripción. El blanco de la evaluación era solo el estudiante como un objeto. Ralph Tyler definió los objetivos como lo que el estudiante debía aprender y desarrolló pruebas para medir si el estudiante había aprendido lo que el profesor había intentado que aprendiera. El papel del evaluador era técnico, como en la primera generación, pero además se le atribuía otra función: recolectar la información sobre los logros alcanzados por el estudiante para analizar las fortalezas y debilidades frente a los objetivos establecidos, para así guiar las revisiones y el mejoramiento. Tercera generación. La evaluación como emisión de juicios de valor. El evaluador conservaba las funciones de las 2 primeras generaciones, pero ahora asumía el papel de juez para la toma de decisiones. En esta generación surgió la evaluación formativa por proceso con Michael Scriven. Cabe resaltar que hasta ese momento la evaluación del estudiante estaba fundamentada en la evaluación hecha por el otro, o sea, el profesor. Más que consignar una calificación o nota, el maestro debe apoyar al alumno para superar las dificultades y realimentarlo con observaciones puntuales y oportunas sobre sus avances. Cuarta generación. La evaluación como concertación que responde al evaluado. Stake, en el año de 72, acuñó el término de Responsive Evaluation, traducido como evaluación responsiva o comprensiva, ya que más que un modelo o fórmula, se considera una actitud para el juicio cualitativo y se caracteriza por tomar en cuenta la experiencia de los participantes, por esto es relativa y situada. La evaluación responsiva se expone como un proceso de negociación colectiva, de corte constructivista e interpretativo, con una mirada holística que integra lo cualitativo y lo cuantitativo del estudiante, con un punto de vista multireferencial, es decir, se evalúa por proceso, en forma individual y concertada. Para esto, se requiere que el docente se prepare y disponga de tiempo, además de la responsabilidad y el interés del estudiante evaluado. De lo anterior, se puede concluir que la evaluación no es una herramienta punitiva. Además, cada estudiante debe transformar sus concepciones para darse cuenta que no solo lo que evalúa el profesor es importante. Debe dejar de estudiar solo para pasar los exámenes y debe esforzarse por aprender conocimiento útil e interesante, aprender a emplearlo, a criticarlo y reconstruirlo. Muy bien.
¿Están viendo la presentación nuevamente? Sí. Sí. Sí, Ok. profe. ¿Alguna o alguno que quiera participar de lo del video? ¿Qué piensan? ¿Qué les quedó? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan de las épocas? Si ustedes vieron ahí cuando se hablaba de la evaluación, la primera generación principalmente, que era de los años 40, y uno dice, mira, en los años 40, en algunos países un poquito más desarrollados que nosotros, como Europa, Estados Unidos, qué sé yo, ya se visualizaba ese tipo de evaluación, pero acá en Costa Rica ya, y algunos de nosotros nos tocó vivir con esa primera generación. ¿Qué piensan? ¿Que alguno de ustedes quiere participar? ¿Era buena? ¿La consideraban mala? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué creen? No, ninguna quiere participar. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, profe, sí lo escucho. Ah, ok, ok. Bueno, en dado caso, lo que se busca con el video, muchachas, es que ustedes logren visualizar ese proceso evolutivo de estas generaciones en las cuales la evaluación ha estado movilizándose, no ha sido estática, ¿verdad? Ha sido continua, se ha transformado y se ha tratado de adaptar a los tiempos o a las realidades de acuerdo a esas investigaciones, a esos estudios que en educación se han hecho con el pasar de los tiempos y que muchos autores y expertos han planteado estas nuevas formas de concebir los procesos educativos, en este caso con respecto a la evaluación, ¿verdad? Y es que la forma más tradicional de la concepción que se ha tenido de evaluación es esto, ¿verdad? Muchos de nosotros en nuestros procesos en primero y segundo ciclo, en primaria, en secundaria, qué sé yo, nos podemos identificar fácilmente con estas imágenes donde la evaluación se convertía en una herramienta punitiva. ¿Qué significa eso? Que era una herramienta para castigar. No sé si alguna o alguno de ustedes tenía algún profesor en algún momento que decía, ahora en los exámenes, me las voy a cobrar y hacía un examen donde todo el mundo se sacaba una nota mala. No sé si alguna o alguno les pasó en algún momento. Eh, pero esa visión que se tenía tanto los estudiantes de tener que, como dice acá, memorizar o morir para poder sacar una buena nota, o el profesor que el criterio o la concepción que tenía de ser un buen profesor era que todo el mundo se quedara, todo el mundo perdiera los exámenes, todo el mundo repitiera el año, qué sé yo, se ha ido transformando y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eh, y para bien, porque como les hablaba hace un momento, no necesariamente se aprende de la misma forma y no necesariamente eh, la memorización es la, el único indicador, el único elemento por considerar para medir esos conocimientos. Ya vamos a ir viendo que la evaluación es un espectro muchísimo más amplio, muchísimo más desarrollado para ir transformando esta visión tradicional de la evaluación a una evaluación muchísimo más concertada, como se decía hace un momentito en el video, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna preguntita, algún comentario hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, profesor, vamos bien. Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos ya este primer concepto de evaluación tradicional, ¿verdad? Una evaluación muy memorística, muy punitiva, donde todos los estudiantes tenían que pensar o actuar de la misma manera para poder aprobar un ciclo lectivo, un ciclo educativo, de la mano con esa evaluación que castigaba a los que no se amoldaban a ese sistema, ¿verdad? Eh, entonces, esta concepción de la evaluación tradicional es la que nosotros en Costa Rica hemos tenido durante muchos, muchos años y se ha venido transformando poco a poco.
Acá tenemos estos conceptos que tenemos que diferenciarlos. Ya lo hemos hablado un poquito a lo largo de esta media hora que hemos estado hablando, pero vamos a ver si la podemos desglosar un poquito más. Evaluar y medir. ¿Quién me quiere ayudar a leer la de evaluar? Yo creo que Gracias. Ya le iba a decir yo también. La próxima, la de medir. evaluar Dale. es un proceso continuo de recopilación de información durante el proceso de construcción del conocimiento que, que fundamenta la emoción de juicios, de valores y la toma de decisiones para la mejora progresiva del proceso enseñanza y aprendizaje. Es así como la evaluación es una herramienta determinante para atender a la diversidad, como las fortalezas, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje, intereses, cualidades o talentos de forma individual y en el trabajo colectivo. Perfecto, gracias, Patricia. Entonces vemos acá algunas palabras que nos pueden dar como esa llave, como esa clave. Evaluar es un proceso continuo. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan? ¿Qué es un proceso continuo? Que se hace constantemente durante toda la asignatura y no solo al final Exactamente. por medio de un examen o algo así. Exactamente, Marjorie, que se da siempre. La evaluación es un proceso continuo. Marjorie, ahorita que mencionaste esto, te voy a hacer una pregunta. Vos ya estás ¿vos qué estás estudiando, Marjorie? Primero y segundo ciclo. Sí, señor. Ajá, ya vos sos una maestra, estás nombrada, tenés tu grupo. Vos llegás al aula y ya tenés unos 2, 3 meses de conocer a tu grupo y vos los observás, vos los ves. ¿Vos pensás, Marjorie, que observándolos y conociendo los ritmos, las características, los elementos, a quién puedo poner en grupo con este o con este, eso es una evaluación? Sí, por supuesto que sí. Exactamente, Marjorie. Entonces, por eso decimos que la evaluación es un proceso continuo. La evaluación no es solamente aplicar un examen, como hablábamos hace un ratito. La evaluación es todo el proceso. Marjorie, como docente, observa a los estudiantes, conoce las características, sus particularidades, todos los elementos que encierra ese ecosistema de aula. ¿Y qué hace Marjorie? Tomar decisiones. Entonces, ella está muy pendiente de esa diversidad, ¿verdad? Para conocer fortalezas, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje, intereses, cualidades o talentos de forma individual o grupal. Todos esos elementos son muy amplios, ¿verdad? Entonces podemos ya ir teniendo ese concepto bien clarito de qué es la evaluación. La evaluación es un proceso grandote, continuo, que va desde simplemente observar para conocer y posteriormente tomar decisiones. Sí, ¿queda claro el concepto de evaluación? Sí, profe. Perfecto. ¿Quién antes iba a leer y se le adelantó la Yo, compañera? profe. Perfecto. Yo. Me A ver dice, si me escuchan porque está de lluvia. te escucho perfecto. Léenos el de medir. Dice, medir consiste en asignar números a objetos, eventos o conductas de acuerdo con reglas específicas y explícitas, lo cual implica seguir un procedimiento para obtener valores numéricos a la ejecución de una persona. Es decir, solo hay una descripción numérica porque se cuantifican los resultados durante un momento determinado. Perfecto, gracias Isabel. Entonces, veamos que medir es muy pequeñito con respecto al de arriba, ¿verdad? Porque ve lo que dice. Es consignar números. Una pregunta, Isabel. Si vos haces un examen, ¿eso es consignar números? Solo un examen. ¿Qué pensás? ¿Sí o no?
Se nos fue Isabel. Bueno, sí, consignar un número es poner una nota, poner un simple número a algo que se está aplicando para visualizar esas conductas. Y vean también qué nos dice, para obtener valores numéricos de la ejecución de una persona. Es decir, solo hay una descripción numérica porque se cuantifica, es decir, se puede contar 1, 2, 3, 4, 80, 90, 100, etcétera, en un determinado momento. Entonces, la medición nos sirve, por supuesto que nos sirve, es súper útil, de hecho es la que nos arroja a nosotros mucha información, pero es solo una parte de la evaluación. Y es que en el imaginario, en el pasado, se pensaba que era prácticamente lo mismo y no, son muy diferentes. Ok, está clarito, se quedó bien claro el concepto de evaluar y de medir. Ya tenemos como esa visión clarita de qué es evaluar y qué es medir. Sí, Sí, profesor. perfecto, muy bien. Vamos bien. Algunas de las características de evaluar y de medir. Veámoslo acá. Evaluar, análisis del desempeño y logro, emisión de juicios de valor, toma de decisiones, apreciación de todo el proceso. Medir, asignación numérica a objetos o eventos o conductas, calificación de resultados, no se expresan juicios de valor y hacer pruebas, calificar y dar resultados. Cuando se habla de juicios de valor y de toma de decisiones, es que nosotros como profesionales en educación vamos a emitir una opinión, un juicio de valor con respecto a un aprendizaje que hemos estado desarrollando. Entonces, qué sé yo, pensemos de que Dania aplica un instrumento evaluativo para valorar de manera formativa el avance con respecto a un aprendizaje que se está desarrollando. Y Dania ve que el logro es muy bajo. Entonces, ¿qué hace Dania? Bueno, emite un juicio de valor. Ella va a decir, bueno, es que el aprendizaje en la mitad del grupo es muy bajo con respecto a lo que se espera al logro, ¿verdad? A esos logros de aprendizaje. Entonces, a partir de ese juicio de valor, ¿qué va a hacer Dania? Toma de decisiones. Entonces, ¿qué va a decir Dania? Bueno, voy a aplicar unos repasos, voy a retomar la materia de una forma diferente, voy a incorporar recursos tecnológicos, qué sé yo. La estrategia o la técnica que ella decida desarrollar es la que va a generar que ese proceso evaluativo se transforme para el logro de todo ese proceso, ¿verdad? Con respecto a la medición, y como ya lo vimos, es muy puntual. Es lo que se va a desarrollar de acuerdo a un objeto o a unos eventos o conductas específicas de acuerdo a lo que nosotros vamos a medir en ese momento. Muy bien. Entonces, ¿en qué se diferencia la medición y la evaluación? La medición es asignar números a los objetos con el fin de comparar su desempeño. No se tienen en cuenta aspectos en el rendimiento académico como lo son el contexto, las características de la población, el tipo de docente, el proceso de enseñanza, entre otros, y proporciona información. ¿Y qué es evaluar? Se utiliza una herramienta de evaluación para determinar los conocimientos que haya adquirido, emitir juicios y tomar decisiones. La persona se visualiza como un ser integral. Esos elementos son los que van a diferenciar una de otra, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esos 4 pasos en la evaluación: proceso, evidencias, juicios y decisiones, ¿verdad? Este elemento es fundamental para redireccionar nuestro proceso educativo. ¿Qué sé yo? Yo soy un docente de primer y segundo ciclo que estoy abordando ahorita en tercer grado el relieve de la provincia donde habito. Y en mi planeamiento y las estrategias o las actividades que yo estoy proponiendo, yo veo que no están funcionando. ¿Qué hago yo? Bueno, comienzo a visualizar ese proceso, reúno evidencias, es decir, aplico un instrumento para ver qué es lo que está pasando, lo que yo quiero conocer, por qué no se está logrando ese aprendizaje, emito el juicio de valor. Cuando ya veo los resultados, yo digo, bueno, es que la mayoría ni siquiera sabe qué es una forma de relieve. Muchos no saben qué es un valle, muchos no saben qué es una montaña, no saben qué sé yo.
conceptos básicos. Entonces, ¿qué hago yo en el punto 4? Bueno, voy a redireccionar mediante esa toma de decisiones y digo, bueno, voy a cambiar mi metodología y voy a desarrollar este y este elemento conceptual de una forma diferente. Ahí está la diferencia principal en lo que es la evaluación y la medición. Son elementos muy básicos, a lo mejor ustedes ya lo ven muy claro y piensan que estoy redundando, pero es muy importante que nos quede clarito cuál es la diferencia entre uno y otro. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá hasta el momento para si no pasar al otro tema con respecto a la evaluación y la medición? ¿Sí nos queda clarita la diferencia y qué significa cada una de ellas? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Ahora tenemos este concepto, evaluación educativa. Dice que la evaluación se convierte en una herramienta para el cambio y mejoramiento, para una mejor comprensión de la intencionalidad de la evaluación. Reviste de importancia distinguir algunos conceptos básicos relacionados al tema, así como su finalidad y funciones, además de los agentes que participan en el proceso. Ahora la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo de recopilación de información cualitativa y cuantitativa que fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones por parte de las personas docentes y el estudiantado para la mejora progresiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros a nivel de aula, cuando ya estamos enfrentándonos a nuestro grupo, a nuestros estudiantes, vamos a ver que vamos a estar trabajando mucho desde este elemento de la evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, el concepto de evaluación educativa es más amplio, como lo pueden ver acá, porque se convierte en una herramienta para el cambio y el mejoramiento. Es para una mejor comprensión de la intencionalidad de la evaluación, es decir, que nosotros comprendamos para qué estoy haciendo ese proceso, ¿verdad? Ahora bien, vamos a visualizar algunos retos y algunos desafíos, de la evaluación educativa. Retos: desarrollar habilidades, conocimientos y destrezas, dominio tecnológico y autorregulación. Detengamos un momentito acá en esta parte de los retos de la evaluación educativa. Nosotros, cuando vamos a trabajar en el aula como docentes, tenemos que desarrollar habilidades o conocimientos en el estudiantado, ¿verdad? Ya no es ese programa de estudio que nada más nos solicitaba mostrar o dar una clase tradicional donde se mostraban contenidos curriculares y los estudiantes tenían que memorizarlos, sino que es desarrollar habilidades. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a desarrollar habilidades espaciales en los niños de primer grado cuando llegan a clases y yo les tengo que dar estudios sociales? Bueno, yo tengo que proponer actividades que fomenten esa participación para que los niños vayan desarrollando habilidades espaciales con respecto a, primero, su propia corporeidad, ¿verdad? Derecha, izquierda, adelante, atrás, profundidad, etcétera, arriba, abajo. Todos esos aspectos yo los voy a ir trabajando con ellos a partir de esas actividades que yo voy a ir proponiendo, ¿verdad? Esas habilidades las vamos a ir desarrollando nosotros en el aula y nosotros los docentes las vamos a proponer desde el planeamiento, ¿verdad? A partir de ahí es que esas actividades buscan esto, justamente, desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas. No es aprenderse per se un concepto, sino es desarrollar esos aspectos. Otro reto que también tenemos nosotros es el dominio tecnológico, ¿verdad? Muchísimos docentes nos ha costado irnos acoplando a estos cambios tan acelerados y ustedes como estudiantes tienen que estar en la primera línea de conocimiento con respecto a todos estos cambios, los elementos tecnológicos que impactan y permean la educación de una u otra manera. Y tenemos que integrarlas. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a trabajar en educación en el año 2006, muchos docentes, llegué a un colegio, muchos docentes de esa época, ya grandes, no lograban usar una computadora, les daba miedo, esa era la palabra, les daba miedo. Entonces,
y pagaban para que alguna otra persona les digitara un examen, qué sé yo, en la computadora y poder pasarlo en los famosos disquetes, no sé si se acuerdan, para que se imprimieran, etcétera. Bueno, eso yo lo viví en el año 2006, 2007, pero hoy día, en el año 2024, aún hay docentes que son muy ajenos a la tecnología. Nosotros como docentes no podemos permitirnos eso, tenemos siempre que estar pendientes de cuáles son esas características, cuáles son esos avances, cuáles son esas nuevas tendencias que están para irlas autorregulando en nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir visualizándolo de esa manera. Desafíos, la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿verdad? Que cuesta, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, muchas veces cuesta, pero nosotros debemos procurar irlas incorporando. Y yo lo he visto, hay docentes muy motivados con respecto a estos nuevos avances. Entonces son personas de 60 años, qué sé yo, que les encanta toda la tecnología y lo incorporan en sus procesos de mediación, pero hay algunos que pueden que tengan 25, 30 y no les guste, pero ya es lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Entonces, pero les decía que no es una cuestión de edad, sino más bien de actitud, que debemos irlas propiciando a partir de esta carrera que nosotros estamos asumiendo en este momento. Así pues, los conceptos de evaluación de los aprendizajes y para el aprendizaje tienen estos aspectos diferenciadores. De los aprendizajes, construye un proceso de comunicación interpersonal que cumple todas las características y presenta todas las complejidades de la comunidad, de la comunicación humana, donde los papeles de evaluador y evaluado pueden alternarse e incluso darse simultáneamente. Y la evaluación para el aprendizaje es la que se realiza durante el proceso de aprendizaje y no al final, no al final de este. Es decir, es el momento en el que se pueden tomar decisiones educativas para ajustar la enseñanza de acuerdo con las necesidades de los alumnos y retroalimentarlos durante el proceso del aprendizaje. Ahí tenemos estas particularidades de cada una de ellas. Y bueno, como ustedes ven, las alternamos en nuestro proceso educativo y las vamos utilizando de acuerdo a las necesidades que vamos a ir teniendo. Algunas de las características de los aprendizajes. Existe interrelación entre el evaluador y el evaluado. Se da la acción y la coparticipación. Pretende que el evaluado esté en capacidad de devenir del devenir de su evaluador. Y para el aprendizaje es procesual, toma de decisiones educativas, necesidades de las personas estudiantes, retroalimentación y reforzamiento del aprendizaje. Actualmente se le está dando muchísimo peso a este que tenemos por acá, a la evaluación para el aprendizaje, donde en las aulas nosotros estamos tratando de propiciar una evaluación para el aprendizaje, donde se tomen en cuenta todos esos elementos ahí, ¿verdad? Algunas etapas del proceso de evaluación de enseñanza-aprendizaje, la tenemos por acá, ¿verdad? La evaluación de los aprendizajes, recopilación de información, analizar la información, emitir juicios para la toma de decisiones, ¿verdad? Toda este círculo que se crea a partir de la evaluación de los aprendizajes, nosotros la vamos a ir visualizando conforme vamos a ir trabajando o desarrollando procesos educativos en los cuales debemos aplicar esos elementos. Y tenemos la evaluación del proceso de construcción del conocimiento. ¿Quién me ayuda a leer esta partecita, por favor? Yo, Andrea, profe, disculpe, es que se me... Ok. Sí, ¿quién me dijo algo? Perdón. Yo, profe Karen, es que se me fue la señal por un momento y no pude ver la información de la evaluación para el aprendizaje y de los aprendizajes, para ver si se me podría explicar un poco. Esta de acá, de las características o el concepto. Sí, exacto. Eso, Esta de el acá. concepto y las características. Sí, sí, claro, no hay problema. Sí, lo que decía es que actualmente se está trabajando más desde la evaluación para el aprendizaje. Sin embargo, a nivel de aula, nosotros desarrollamos mucho la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad?
Y el concepto lo leíamos hace un momentito, que es que constituye un proceso de comunicación interpersonal, es decir, de tú a tú, docente-estudiantes, que cumple que cumple todas las características y presenta todas las complejidades de la comunicación humana, donde los papeles del evaluador y el evaluado se pueden alternar, es decir, en los procesos en los cuales se hace coevaluación, autoevaluación, qué sé yo, y el docente va desarrollando ese proceso. Con respecto para el aprendizaje, es la que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y no solo al final, porque muchas veces en la evaluación de los aprendizajes, esa evaluación se deja al puro final del proceso. Para el aprendizaje se hace antes para esa toma de decisiones, para redireccionar lo que vamos a hacer. Por eso se dice que la evaluación para el aprendizaje es procesual, va graduándose, ¿verdad? A pasito con respecto a esas necesidades de las personas estudiantes y para generar esa retroalimentación y ese reforzamiento del aprendizaje. Un ejemplo, lo que está pasando justo ahorita, que Andrea fue la que me habló ahorita y me dijo que si podía retomar, claro. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos visualizar las necesidades que tienen las personas estudiantes para poder retroalimentar ese proceso, ¿verdad? Es justamente estos aspectos los que generan que la evaluación para el aprendizaje esté ahorita teniendo mayor fuerza. Sin embargo, cuando nosotros realizamos un proceso evaluativo en evaluación de los aprendizajes, visualizamos estos 4 elementos, ¿verdad? Justamente también para la toma de decisiones. Por eso no podemos decir que una es mala y otra es buena. No, simplemente que va a depender de las características que estemos utilizando o que estemos trabajando en el momento como tal. Muy bien. ¿Quién me iba a leer esta partecita? Yo, Andrea, profe. Gracias, Andrea. Ajá. La evaluación debe propiciar la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades que le permita a las personas alcanzar su máximo potencial para desenvolverse de manera plena, para lo cual es necesario la implementación de estrategias varias y auténticas a las necesidades de la persona estudiante, para superar las dificultades académicas detectadas, cuyo objetivo es conocer la evolución de los aprendizajes. Perfecto, gracias, Andrea. Y justamente este proceso de construcción del conocimiento quiere generar esto, ¿verdad? Estrategias variadas y auténticas. Es decir, que respondan específicamente a esa realidad que nosotros tenemos en el aula. Algunas características de la evaluación, que es continua. Lo hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Nosotros siempre estamos evaluando, aunque no estemos anotando, siempre estamos observando en el aula qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo, si hice un trabajo grupal, cuáles están trabajando bien, cuáles tienen fricciones, qué tengo que hacer entonces posteriormente para un segundo trabajo grupal. Todos esos elementos los vamos a ver porque la evaluación es continua. Nosotros siempre vamos a estar visualizando esos elementos que se están dando a nivel de aula. Es integral, es decir, utiliza todos esos elementos a nivel de aula, relaciones familiares, relaciones entre pares, es decir, entre los estudiantes y la relación entre los estudiantes y nosotros, ¿verdad? Sistémica, que vamos visualizando esos elementos poco a poco, cómo se van graduando de acuerdo a las particularidades o los elementos que nosotros vamos a ir trabajando. Flexible, porque nosotros no solamente vamos a emitir juicios de valor con respecto a la asignación de un número, no, vamos a visualizar esos elementos de acuerdo al logro de esos aprendizajes. Para eso tenemos, y lo vamos a ver en un ratito, la evaluación formativa y muchos otros elementos que podemos tomar en consideración para que esa evaluación sea flexible, que no sea una camisa de fuerza. Objetiva, que nosotros emitamos juicios de valor de acuerdo a una realidad dada, y eficiente con respecto a la eficiencia eficiente y efectiva que se tiene que tener. ¿Qué pasó por acá? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, Ah, qué raro, es Sí, que me profe. salió como que se había salido el Teams. Regalen un momentito entonces para retomar. Veamos por acá. Por acá, sí. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Es raro, es que antes me aparecía el cuadrito y ahora no me está apareciendo. Bueno, ya me apareció otra vez.
Es que a veces, muchachas y muchachos, he estado dando la tutoría y este cuadrito, ¿lo están viendo? Este cuadrito que dice tutoría, donde aparece el nombre de alguno de ustedes que habló. No sé si lo ven. ¿Sí le sale? ¿O solo yo lo veo? Sí, sí lo vemos. A veces este cuadrito se me quita de la pantalla y yo sigo dando la tutoría y llevo media hora hablando y cuando me doy cuenta me había salido del Teams. Y ya me tengo que volver a meter y digo, ya. Por eso cuando no lo veo ahorita digo, ¿qué pasó? Ok, sigamos. Eso ya lo vimos. Ok, acá tenemos estos aspectos que sí tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que prestarle mucha atención con respecto a las funciones de la evaluación de los aprendizajes. ¿Habían escuchado hablar de esto ustedes en algún momento? Las funciones diagnóstica, formativa y sumativa. ¿En algún curso o en algún momento lo habían escuchado? Sí, profe. Sí, ya están familiarizados todos con esos conceptos. Vamos a ver entonces. Precisamente. Vamos a... Hola, ¿alguien me habló? Sí, No. Francini. Sí, No, ok. algunas sí y otras no. Ok, perfecto. Sí, perfecto. De todos modos, vamos a abordarlos para ir comprendiendo bien qué significa cada uno de ellos. Tenemos dentro de las funciones de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Vamos a ver qué es la evaluación diagnóstica. Dice que es un proceso sistemático y riguroso utilizado por el docente para determinar las conductas, conocimientos, habilidades, destrezas que poseen los estudiantes al inicio del proceso, al inicio del periodo o curso escolar con el fin de mejorar el proceso de construcción del conocimiento. Se consideran los conocimientos previos para establecer las estrategias metodológicas y enlazarlo con los nuevos que van a aprender. Cuando se habla de la evaluación diagnóstica, generalmente uno piensa inicio del curso lectivo, ¿verdad? Cuando comienza el año escolar. De hecho, en muchas escuelas y en muchos colegios se les solicita a los docentes hacer evaluación diagnóstica. ¿En qué consiste? Puede ser un examen escrito, puede ser una entrevista, puede ser una especie de grupo focal, pueden ser preguntas abiertas en los cuales yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué se acuerdan de esto y esto y esto? Pero yo voy registrando, ¿verdad? Información. Yo docente, voy registrando información. Sin embargo, la evaluación diagnóstica no es exclusiva del inicio del curso lectivo. La evaluación diagnóstica se puede dar al inicio de un nuevo tema o de una nueva unidad que se vaya a desarrollar. Entonces, para yo ver cómo están los conocimientos con respecto a, voy a hacer una evaluación diagnóstica. ¿Qué sé yo? Que si en ciencias voy a comenzar a trabajar los reinos. Voy a hacer una evaluación, pero estamos en junio. Voy a hacer una evaluación diagnóstica para ver qué saben ellos, qué saben los niños y las niñas con respecto a esta nueva temática. Entonces, aplico esa evaluación diagnóstica, como les digo, puede ser cualquier instrumento y me sirve a mí para esa realimentación que yo voy a necesitar a la hora de crear esas estrategias que yo voy a aplicar en el aula. Entonces es eso, la evaluación diagnóstica puede ser cualquier elemento. Sí, María José. No, profe, yo la bajé, es que hacer otra tenía estaba para ayudarte a leer, pero ya la bajé. No, la Ok. tenía arriba. Ok, Marjorie también levantó la manita. No sé si fue un error. No, sí, profe, tengo una pregunta. Sí, decime. Ahí se podría considerar, digamos, cuando es importante también la información de la familia, como cuando a uno le piden llenar un formulario para los hijos. Sí, Eso también podría ser diagnóstico para saber si los están ayudando y que conocer sí. también el contexto de casa. Sí, sin embargo, esa información que vos estás mencionando ahorita no no es curricular. Me explico, no está relacionada con una temática de contenido o de aprendizaje que se vaya a desarrollar en matemáticas, ciencias españolas, qué sé yo. Es información que vos necesitas para conocer la realidad del estudiantado. Es más administrativa, por así decirlo. Entonces,
sí se podría visualizar como un tipo de diagnóstico de la realidad del niño y de la niña, pero no es una evaluación diagnóstica tal cual desde el ámbito curricular, ¿verdad? Del ámbito educativo. Porque la evaluación diagnóstica que estamos viendo ahorita acá, que estos estamos tomando en cuenta, lo que busca es conocer esos conocimientos previos para la toma de decisiones. Pero sí, sí, son primas, digamos. Y muchos docentes la utilizan para tener esos conocimientos de cuál es la realidad que tienen los niños y las niñas en sus hogares. Pero también esa información la solicitan mucho desde la gestión administrativa. El orientador, la orientadora, el psicólogo o la psicóloga, si existiera en la institución, o de la misma administración, el director o la directora, qué sé yo, para tener algunas luces con respecto a la realidad que tiene el estudiantado. Sí. Ok, ¿queda clara la evaluación diagnóstica? ¿Está clarito? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la evaluación diagnóstica solo la puedo hacer con un examen escrito. No, podemos hacer entrevistas también. Exacto, sí, puede ser cualquier instrumento que nos arroje información. Perfecto, gracias. Ahora vamos a ver qué es la evaluación formativa. Dice que es procesual y continua. Permite detectar cuáles son los aciertos y debilidades para saber con certeza dónde reajustar los contenidos. Permite reestructurar en cualquier momento no solo los contenidos, sino también las estrategias de enseñanza. Le facilita al evaluador, es decir, a nosotros, identificar los métodos o estrategias que están fallando. Registra información continuamente sobre los progresos, comprensión y aprendizaje en cualquier etapa o momento. Ahora yo les voy a preguntar, la evaluación formativa suena muy bonita, ¿verdad? Todo lo que dice ahí. La evaluación formativa yo le pongo una nota. ¿Tiene nota? No. No. No, no tiene nota. Es No. decir, es menos importante. No, creo que de hecho es como la más importante Exacto. porque es donde se ve lo que están aprendiendo los chicos en clases. Exacto, exacto, Priscila. De hecho, la evaluación formativa en los últimos años se le ha dado esa preponderancia que debería tener, porque sí, como vos decís, es la que nos muestra realmente qué está ocurriendo, qué se está logrando, qué no se está logrando, qué tengo que hacer para que eso se logre, cómo la modifico. Y como ustedes ven, la puedo aplicar en cualquier momento. Sí, María José. Profe, básicamente lo que es la formativa entonces nos permite ver como todo el avance que tiene el estudiante como tal, las debilidades o fortalezas que él tiene y a su vez nos permite a nosotros como docentes como brindarle el apoyo de lo que él requiere. Por ejemplo, si tiene Exacto. alguna decadencia, ahí se puede intervenir para ayudarle y reforzarlo. Se puede detectar, por ejemplo, María José, vos estás trabajando un tema X, qué sé yo, con los niños. Llevas 2 semanas trabajándolo, pero ves que no lo logran. Entonces vos decís, y vos le decís a ellos, voy a aplicar una prueba escrita a los niños y las niñas. Y dicen los chiquillos, ¿qué? ¿Qué está pasando? Es formativa. Es una prueba escrita formativa. Ellos la hacen, la llenan y vos comenzás a ver en qué es que se está fallando. Dije prueba escrita, pero puede ser cualquier otro instrumento, donde ustedes vayan a recopilar información y la puedan sistematizar para justamente lo que dice acá, redireccionar, reestructurar para la toma de decisiones, ¿verdad? Por eso la evaluación formativa, como dice ahí ese texto, la podemos hacer en cualquier momento. La evaluación formativa nos va a dar a nosotros como ese norte a seguir con respecto a qué podemos hacer para lograr esos aprendizajes. Exactamente. Y Profe, finalmente, entonces, sí, perdón, sí, profe, entonces puede ser hasta una práctica. exactamente. Puede ser una práctica, puede ser un dibujo, puede ser hacer un mapa conceptual, puede ser un examen, puede ser un cuestionario, puede ser
qué sé yo, cualquier herramienta que a vos te sirva para recopilar información y que te vaya a decir, bueno, esto se está logrando o esto no se está logrando. Qué sé yo, si estamos Profe, en el... ¿Sí? disculpe. Incluso también un juego, porque así es Exactamente. interactivo y funciona para ver el progreso de la persona estudiante. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Puede ser un juego. Cualquier estrategia que nos sirva, que nos arroje a nosotros información de esa temática que queremos averiguar por qué no se está logrando, nos va a servir para esa toma de decisiones. Exacto. Gracias, muchachos. Y por último tenemos la sumativa, que dice que constata los logros alcanzados al término de un proceso de aprendizaje y fundamenta la calificación, la promoción y la certificación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que generalmente al finalizar un proceso educativo, a nosotros durante el periodo, qué sé yo, nos hacen evaluaciones sumativas para ir haciendo ese registro, ¿verdad? De lo que se está logrando para fundamentar una calificación, es decir, la nota final, una promoción, es decir, que vamos a pasar de primero a segundo, de segundo a tercero, de quinto a sexto, etcétera, y una certificación, es decir, el título que vamos a obtener al final de ese proceso educativo, bien sea en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Entonces vamos a visualizar que estas funciones de la evaluación van a estar presentes en todos los ciclos y en todos los elementos educativos que nosotros vamos a ir trabajando en el transcurso de nuestra carrera como docentes, ¿verdad? Y por eso es tan importante que tengamos claro cuáles son las características y las diferencias entre cada una de ellas. Por eso les decía que la evaluación diagnóstica la podemos aplicar en cualquier momento y nos va a arrojar luces sobre esos conocimientos previos que se tengan o algunos vacíos o algunas carencias. La evaluación formativa nos va a servir muchísimo para ir visualizando esos ajustes, esos reajustes que tenemos que hacer en nuestra mediación para redireccionar un proceso. Y bueno, la evaluación sumativa, que es la que ya todos conocemos y es la que nos asigna una nota y se nos certifica y promociona de acuerdo a lo que se está trabajando. Ok, ¿hay alguna preguntita con respecto a las funciones de la evaluación? ¿Quedan claritas las tres? Sí, Sí, profe. perfecto. Acá tenemos algunas características de cada una de ellas con respecto a la evaluación diagnóstica. No me voy a detener mucho, nada más las vamos a ver por encimita. Conocimientos previos que poseen las personas estudiantes, conocimientos, habilidades y destrezas sobre un tema específico, actitudes, intereses y motivaciones, punto de partida para iniciar un aprendizaje. No se le asigna una calificación al proceso. De hecho, la evaluación diagnóstica no tiene nota, ¿verdad? Nosotros podemos aplicar hasta un examen escrito, una prueba tradicional como las que conocemos, con todos sus aspectos, pero no tiene nota. Nos sirve nos sirve a nosotros para conocer esas características de nuestro grupo y de los conocimientos que ellos puedan llegar a tener, ¿verdad? También con respecto a intereses y motivaciones, ¿verdad? Muchas veces nosotros aplicamos pruebas diagnósticas simplemente para ver qué les gusta o qué no les gusta. Con respecto a la evaluación formativa, vamos a obtener mediante la aplicación de instrumentos información válida y confiable acerca del aprendizaje, conocer los logros alcanzados por las personas estudiantes, identificar los aspectos que se deben mejorar durante el proceso de mediación pedagógica, integrar a todos en el proceso de aprendizaje interactuando docentes y estudiantes, replantear u orientar el proceso de aprendizaje según la información recopilada, adaptar los procesos didácticos y los progresos y particularidades observadas en el estudiantado para brindar acompañamiento oportuno y promover procesos de auto y coevaluación orientados a la reflexión sobre sus propios desempeños. Ya vamos a ver qué es esto que está acá al final. Y por último tenemos la evaluación sumativa, que como hablábamos, certifica, consigna calificaciones y establece una promoción al final de un curso para las personas estudiantes. Muy bien. Acá tenemos, un momentito.
Con respecto a la sumativa y formativa, ¿está todo bien? Para pasar, si no, a esta parte de las modalidades. ¿Sí quedó clarito? Profe, todo bien. Perfecto. Esta parte de la modalidad de la evaluación de los aprendizajes se refiere a estos tres elementos que tenemos acá a mano izquierda. La heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Cada una de ellas tiene características que las distingue y vamos a ver cuáles son esas características y para qué nos sirve cada una de ellas. Con respecto a la coevaluación, dice que es la evaluación entre iguales. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver. Entre estudiantes. Entre estudiantes, exactamente. Por ejemplo, ahorita hacemos una actividad grupal y yo pongo a Karen y a María José a que se coevalúen entre ellas. Entonces les doy una serie de preguntas y ellas van a decir, Karen va a decir, bueno, María José trabajó bastante, sí. Aportó información, sí. ¿Cuáles elementos puede mejorar María José? Bueno, podría, taca, 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 taca. Al revés, María José, ¿qué hizo Karen? La coevaluación es esa evaluación entre pares, entre dos iguales que van a coevaluarse para mejorar ese proceso entre ellos. Una cosita, generalmente cuando nosotros hacemos coevaluación en el aula, ya te doy la palabra, María José. Cuando hacemos coevaluación en el aula, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo utilizamos esa información. Generalmente la coevaluación nosotros la utilizamos mucho para verificar cuál es el comportamiento entre grupos, en dinámicas de grupos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que a lo mejor se coevaluaron terriblemente mal y se llevan fatal. Entonces tenemos que ver cómo reestructuramos esos trabajos grupales para que esa dinámica entre pares vaya mejorando, ¿verdad? Las coevaluaciones no se recomienda socializarlas entre ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que vamos a hacer una coevaluación y tienen los papelitos, entonces yo digo, bueno, ahora Karen, dígame cómo coevaluó a María José. Entonces Karen comienza a leer ahí cómo coevaluó y capaz que la coevaluación la hizo así con el hígado y María José se enoja y se presta todo para un pleito en el grupo y se nos sale de control todo, entonces no es la idea. Por eso les digo que la coevaluación generalmente es para una toma de decisiones por parte de nosotros. Nosotros vemos esa coevaluación, la analizamos y hacemos esa toma de decisiones. María José, ibas a decir algo, que levantaste la manita. Sí, profe, pero básicamente es como eso que mencionabas anteriormente, porque de hecho eso es lo que utilizan ustedes cuando nosotros hacemos trabajos grupales en la universidad, que nos piden muchas veces que nosotros enviamos como la coevaluación grupal y ahí ustedes ya verifican, porque sí es muy difícil realmente, profe, Sí. trabajar de manera grupal. Yo lo digo, en los años que llevo, ha sido terrible, porque a veces o nos tocan compañeros súper a como nos toca lamentablemente compañeros profe que quieren que uno haga absolutamente todo. Sí, Y si puede, de parte, llámeme la coevaluación, ¿verdad? Porque qué pereza. Entonces, sí. si es muy, no, profe, y si es muy difícil, porque a mí me pasó el cuatrimestre pasado que yo dije, Dios mío, y veo y este cuatrimestre otra vez puros grupales, pero yo dije, bueno, ahí vamos fuertes, pero sí es muy difícil, profe, a veces no, Sí, yo digo, no, uno no lo llena en mi caso, profe, yo siempre lo intento llenar éticamente. O sea, yo me pongo y yo digo, ok, sí soy consciente, la compañera me ayudó, todo eso, y siempre intentar hablar, pero hay personas que yo creo que sí lo llenan con el hígado, como dices vos. sí, sí, sí. De hecho, lo importante, María José, de esto de los trabajos grupales y el por qué se incorporan en sus procesos de formación es porque ustedes en las dinámicas de aula siempre van a tener que trabajar con los demás, bien sea con padres de familia o con sus mismas compañeras docentes. Entonces, es muy importante irlos acercando a ustedes a esa realidad que van a tener que enfrentarse en algún momento. Pero existen herramientas, y bueno, yo siempre lo he hecho de esa manera, con las cuales uno se cura en salud. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en este trabajo grupal que ustedes tienen que hacer para la última tarea, va a existir un foro del grupo, ¿verdad? Sin embargo, lo primero que yo les coloco es, si alguno
por ejemplo, arrancamos el lunes. Si hoy lunes, martes, llega miércoles, son 4 integrantes, alguno de los 4 no se reportó en esos días, ustedes comienzan. Y si se integra, ustedes le van a decir, hable con el profesor. Porque es responsabilidad de ustedes estar pendientes de la plataforma, ¿verdad? Y del entorno. Entonces, no podemos pensar que van a pasar 3 días o una semana y se reporta a la semana siguiente, a menos de que haya ocurrido algo extraordinario y tenemos que tomar una decisión de incorporarlo o no. Pero ese tipo de situaciones siempre es importante que las comenten con el profesor, ¿verdad? Yo, en el caso mío, generalmente siempre, si ha habido algún conflicto, hacemos una reunioncita del grupo por Teams o tratamos de buscar alguna solución para ir generando que esa experiencia del trabajo grupal sea la más adecuada, ¿verdad? Pero como vos decís, siempre van a ocurrir situaciones. Pero bueno, por ahí va la cuestión con respecto a la coevaluación. Cuando hablamos de la autoevaluación, es el propio estudiante quien se autoevalúa. Y ustedes me pueden decir, profe, pero ¿para qué es importante que yo me autoevalúe? Me voy a poner un 100, ¿verdad? Podrían decirme, pero ¿por qué creen ustedes que es importante? Y en este caso, no lo estamos viendo como adultos, lo estamos viendo como niños en la escuela o en el colegio de adolescentes. ¿Por qué es importante que un niño se autoevalúe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les da? ¿Qué les genera? Profe, permiso, en mi caso Sí. yo considero que es importante porque, por ejemplo, si un niño se puede evaluar, puede ver en qué está realmente fallando, considero yo, ¿verdad? Entonces, en esa parte, por ejemplo, no sé, le cuestan, por ejemplo, las sumas y restas, entonces en esa forma él puede buscar el apoyo para poder, ¿verdad?, seguir, porque y ser siempre como honestos. Y en la universidad es exactamente lo mismo. Yo no me voy a poner un 100 si yo sé que tengo es algo fatal en algo, entonces en APA, por ejemplo, no voy a hacer, ¿verdad? Sí, exacto. Tienes toda la razón. Sin embargo, muchas docentes cuando ya están en el aula me dicen, yo algunos años fui asesor regional, entonces iba a las aulas a hacer observación de las docentes cuando trabajaban y me decían, don Jorge, es que ya no sé, yo siento que la autoevaluación es como una pérdida de tiempo porque ellos se ponen 100 siempre. Y yo les decía, bueno, es que hay que ver también la forma en la que se aborda. Eh, si yo les doy un papelito, ¿verdad? Donde les coloco algunos criterios o algunos indicadores donde ellos se van a autoevaluar. Trabajé de la manera más respetuosa con mis compañeros, busqué información y se ponen, sin embargo, esa percepción, si nosotros nos hacemos esa reflexión con ellos de cuál es la importancia de la honestidad, de qué sé yo, etcétera, etcétera, en algún momento ellos van a decir, mira, bueno, ya yo a lo mejor no trabajé tan bien, entonces me voy a poner un 9. Me explico, en algún momento los niños y las niñas o adolescentes van a caer en esa autopercepción de su papel como individuo en un escenario más amplio, ¿verdad? Bien sea en el aula, en un trabajo grupal, lo que sea que se esté desarrollando. De ahí la importancia de ir fomentando esa autopercepción con respecto a mi papel como estudiante en un escenario mayor. La construcción de una presentación para exponer el tema tal, etcétera, lo que sea. A partir de esos elementos, ellos van a ir generando esa percepción más integral de su conocimiento y de su proceso educativo y de la construcción del mismo, ¿verdad? Y por último, tenemos la heteroevaluación, que la persona docente es la encargada de valorar el rendimiento académico del estudiante y el logro de los aprendizajes. La heteroevaluación es la que nosotros hacemos, bien sea con estas dos amigas que vimos hace un ratito, ¿verdad? La formativa, diagnóstica y sumativa. Entonces, esa heteroevaluación es la que nosotros vamos a ir desarrollando durante el proceso educativo mediante cualquiera de las funciones que vimos hace un momentito. Ok. ¿Hay alguna consultita con respecto a la hetero, a la auto, a la coevaluación? ¿Queda clarito? ¿Vamos bien? Perfecto. Acá tenemos entonces las modalidades de la evaluación de los aprendizajes. La heteroevaluación con respecto al propósito con el que se hace, ¿verdad? De acuerdo a
el tipo de función que estemos trabajando, si es diagnóstica, formativa o sumativa, cómo la vamos a implementar, los instrumentos y las características que tienen, ¿verdad? Que tienen esos instrumentos que vamos a aplicar, bien sea una prueba, bien sea una rúbrica, una lista de cotejo, qué sé yo, lo que sea que vamos a utilizar para el desarrollo de esta heteroevaluación. Luego tenemos la autoevaluación, que también tiene un propósito, no la vamos a implementar como tal. Y características e implementación, ¿cómo la vamos a desarrollar? ¿Cuáles son las características que tiene esa autoevaluación? ¿Qué es lo que yo persigo para aplicar esa autoevaluación en un momento dado con mis estudiantes, ¿verdad? Y la coevaluación, que al igual que la auto, también tiene un propósito y tiene características particulares para esa implementación que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, esos agentes de la evaluación, ya para tenerlo bien clarito, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación son las que vamos a nosotros utilizar en nuestro proceso educativo, ¿verdad? Estos agentes nos van a servir a nosotros para también brindarnos información de retorno con respecto a esas estrategias didácticas que estamos utilizando para el logro de aprendizajes específicos de acuerdo a la especialidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Ok. ¿Alguna consultita? Si no, pasamos al siguiente tema. ¿Todo bien? ¿Está clarito? Está fácil, ¿verdad? Simple. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con el papel de la persona docente en una nueva cultura evaluativa. ¿Cuáles son esas características que debe tener ese nuevo rol del docente? ¿Cuáles son esas habilidades o esos elementos que debemos tener nosotros? Bueno, primero dice que es un actor relevante, por supuesto. Nosotros como docentes vamos a ser un pilar fundamental en todo ese proceso de construcción del conocimiento, en todo ese proceso educativo desde el ciclo en el que estemos trabajando. Por eso es muy importante que nosotros como docentes logremos desarrollar competencias profesionales y personales. ¿A qué se refiere con eso? Muchas veces, y en el pasado se daba mucho, que se hablaba que un docente era bueno porque conocía muchísimo, tenía muchísimo conocimiento, muchísimo acervo, qué sé yo. Qué sé yo, un profesor de matemáticas que hacía fracciones, hacía ecuaciones, hacía de todo, no necesitaba calculadoras, no necesitaba libros, Sí, eso es muy, muy importante, muy importante. El conocimiento disciplinar es muy importante. Me acuerdo, yo no sé si les conté al inicio, pero yo soy del área de estudios sociales. Yo trabajé unos años como profesor de estudios sociales, fui asesor regional de estudios sociales y después ya en una asesoría nacional. Pero también trabajé en otras universidades. Y en una de las universidades, un día, así, porque ya yo había observado, en ese momento fue antes de la pandemia y la universidad donde trabajaba era presencial. eh, y ya yo había observado algunos aspectos, era un curso de estudios sociales, uno creo que se llamaba, no recuerdo bien, eh, que me hacían sospechar que no había mucho conocimiento. Entonces, me acuerdo que agarré una silueta del mapa de América y les dije, pónganle los nombres a los países, nada más como para saber. Y me pusieron México en Argentina, Canadá en Colombia. Bueno, fue un desastre aquello, ¿verdad? Entonces yo les decía, bueno, vamos a ser docentes, tenemos que tener conocimientos generales y no necesariamente tenemos que ser un Google Maps con pies, pero sí tenemos que tener conocimientos. Por eso, me refiero a esto, a las competencias profesionales, por eso el conocimiento disciplinar, yo sí considero que es muy importante, pero no el único. Cuando hablamos de que el docente es un actor relevante y que sí, el conocimiento disciplinar es importante, también la empatía. La empatía y la escucha con respecto a ese papel que nosotros vamos a tener en el aula.
cuando ustedes ya estén trabajando y se van a acordar de mí, del curso que una vez llevé en el 2024, donde el profesor me decía que yo a lo mejor iba a ser hasta psicóloga, pues sí, a ustedes les va a tocar enfrentarse a muchas situaciones donde no solamente se les va a exigir ese conocimiento disciplinar, sino también esa empatía, esa calidez humana, ese acercamiento con los estudiantes. Bueno, a lo mejor ahorita yo pienso que estoy siendo empático con ustedes, a lo mejor ustedes dicen, uy, qué profesor más aburrido, ojalá que ya termine. Pero generalmente yo trato de generar vínculos con los estudiantes, aunque sea de esta manera virtual, donde no los puedo ver, pero ustedes me ven a mí y a lo mejor genero ciertas eh, cierto acercamiento para que ustedes tengan la confianza de preguntarme, profe, no entendí eso. Es justamente eso es lo que trato, ¿verdad? Que sientan esa confianza de poder preguntarme y decir, si yo estuviera acá dando la tutoría mal encarado, leyendo nada más y no los vas a saber, estoy seguro que a lo mejor muchas de ustedes a lo mejor ni se conectarían o no preguntarían nada, pero lo que, lo que se busca con este espacio es que tengamos esa comunicación asertiva, ¿verdad? Por eso este aspecto que está acá es fundamental. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? ¿Quiere zapatos o quiere carne? No, ok. Este aspecto es fundamental porque esas competencias profesionales y personales nos van a permitir a nosotros ser mejor docentes, ¿verdad? Tener como ese plus de no solamente tener bastante conocimiento disciplinar, sino que también buscar estos aspectos que están acá. Flexibilidad, integración, responsable y con autoridad para resolver de forma efectiva las múltiples situaciones, porque sí, nos vamos a enfrentar a muchas situaciones y debemos saber cómo enfrentarlas, ¿verdad? Muchas veces, no sé si ustedes ya llevaron algún curso de didáctica. En la didáctica se habla que la didáctica es una ciencia, pero que también es un arte. Eh, cuando se habla de que la didáctica es un arte, bueno, es el arte de enseñar, ¿verdad? Cómo yo logro generar un interés, generar esa empatía con las personas con las que esté desarrollando un proceso educativo. Y esa arte puede que yo sea muy carismático y la traiga de nacimiento, o puede que no, puede que me tocó estudiar mucho, leer mucho, investigar mucho para lograr generar esos vínculos con los estudiantes y a partir de ahí generar esos logros de aprendizaje. Y otro elemento fundamental es investigador, ¿verdad? Era lo que hablábamos hace un ratito, de la importancia de que nosotros no nos quedemos atrás con respecto a esos nuevos avances o esas características que se dan a nivel tecnológico y que muchas veces nos toman desprevenidos. Creo que ya con esto vamos a casi terminar. Con respecto al papel de la persona docente y la cultura educativa, ¿qué es lo que se busca? Bueno, fomentar el aprendizaje autónomo, fomentar el trabajo colaborativo, proporcionar un feedback que es como una realimentación de manera sistémica, donde se visualicen todos los elementos y se dé esa autorregulación del aprendizaje, utilizar la evaluación como elemento de regulación curricular y didáctica, controlar y aprovechar los efectos reactivos de la evaluación, plantear la evaluación con perspectiva ecléctica e integradora, optimizar los procedimientos de evaluación según su finalidad, cuidar la validez de los contenidos y asumir la naturalidad de las decisiones. Fomentar el aprendizaje autónomo, esta es la misma, se repitió. Y acá tenemos algunos elementos que se toman en cuenta. La creatividad, el entusiasmo, la humildad, el orden, el respeto, la accesibilidad, el fomento de la autoevaluación y el ser sistémico, ¿verdad? Son todos estos aspectos que nos ocupan a nosotros como futuros docentes y nos van a servir para desarrollar de manera adecuada todo ese proceso que vamos a estar trabajando. Y nada más este mensajito acá. La evaluación no solo mide los resultados, sino que condiciona qué se enseña, cómo y muy especialmente qué aprenden los estudiantes y cómo lo hacen. A partir de esa premisa se pueden ver todos los elementos por considerar cuando estemos trabajando con los
con los niños y las niñas a nivel de aula. Muy bien. Hasta ahí. No sé si tienen alguna preguntita, alguna duda, algo que no les quedó claro, algún concepto, la auto, la co, la hetero, evaluación, diagnóstica formativa y sumativa, la diferencia entre evaluar y medir. Son aspectos básicos generales, pero creo que sí es muy importante que hoy en la primera tutorial los tomáramos en consideración y los visualizáramos para tener como esa claridad. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Si tienen también algo de la tarea, si me quieren consultar de la tarea que tenemos que trabajar. ¿Todo está clarito? Profe, yo sí tengo una consulta rápida. Estaba leyendo las indicaciones, un poco por encima, y yo he hecho foros de otras asignaturas y, digamos, normalmente nos piden, bueno, hacer nuestro aporte un día y hacer los aportes a los compañeros en días diferentes. No sé si aquí se va a hablar igual o... Sí, de hecho está estipulado de esa manera. Ya te muestro. Dame un momentito para acceder acá y que veamos la indicación para que les quede clarito. Vamos a ver. Ya ¿están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí se puede ver? Sí. Ok. Ok, pensé que ya pensé que había dejado de compartir. Bueno, lo que ustedes ya leyeron ahí, que las lecturas, qué sé yo. Dice, luego responda por por semana, 2 preguntas generadoras, taca, 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 taca. Primer semana. Entonces, en esta primera semana, ustedes van a responder a estas 2 preguntas, ¿verdad? Segunda semana, tienen estas 2 otras preguntas. Para realizar su participación, haga clic acá, todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Completa la participación con otros 2 compañeros reflexionando sobre su soporte. Recuerda ser respetuoso. Total de participación al menos en 4 ocasiones. Estas participaciones ustedes las van desarrollando cuando ustedes consideren. No necesariamente tienen que ser 2 esta semana. Puede que, por ejemplo, María José diga, bueno, es que en la segunda semana hay más comentarios, entonces voy a hacer mis aportes en esta segunda semana para yo tener esos aspectos por considerar. Pero yo les recomiendo hacerlo mejor 2 y 2, 2 aportes igual en estos de acá y 2 aportes en estos de acá, a sus compañeros, ¿verdad? Entonces sí, se hacen en diferentes semanas, ustedes ahí los van desarrollando y lo van trabajando de esa manera. De hecho, la actividad está como bastante sencillita, ¿verdad? No es como muy compleja esta primera actividad, la del foro académico, pero sí la tienen que ir desarrollando por semana. Isabel. Profe, tengo una duda. Hay que hacer 2 aportes a los compañeros la primera semana y 2 la segunda. Vos respondés las 2 preguntas tuyas, ¿verdad? La primera semana. Ajá. Durante Sí. esa primera semana también vas a responder a otros compañeros. 2 aportes. ¿A 2? A 2, sí, a 2 compañeros, exactamente. En la segunda semana, vos respondes a tus 2 preguntas y igual le haces 2 comenta a 2 compañeros. comentarios a 2 compañeros, exactamente. Igual lo van a hacer con vos, ¿verdad? Que a lo mejor te responden compañeros a las respuestas que vos vas a colocar ahí. Gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien más? No. ¿Qué les pareció la tutoría? ¿Quedó clarito? ¿Todo está en orden? ¿Todo bien? ¿Sí? Profe, todo claro. Más bien, muchísimas gracias por la forma de explicarnos. Yo creo que se toma el tiempo y todo queda súper claro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Qué dicha, con mucho gusto. Esa es la idea, que a ustedes les quede clarito lo que vamos a ir desarrollando. De igual manera, a los estudiantes míos, si tienen alguna duda con respecto a esta tarea, me escriben por la mensajería interna o por el foro de dudas. Yo generalmente me meto todos los días a revisar ahí en una carrerita a ver si hay alguna consulta. Y trato de responder, y a los demás ya le escriben a la profesora, ¿verdad? La profesora de ustedes.
Para esta actividad tenemos 2 semanas. Vean que estamos teniendo la tutoría hoy. Estamos arrancando con la actividad y tenemos la tutoría hoy. La tutoría número 2 está ahí en esa tablita que ustedes tienen ahí al puro inicio de la plataforma, ¿verdad? Ya todos la vieron, sí. Vieron que ahí vienen las fechas, el enlace y la hora. Todo está ahí marcadito. Igual, una semana antes yo les mando un recordatorio y les digo, recuerden que la otra semana tenemos tutoría para que se conecten y me acompañen, etcétera, etcétera. Entonces, así quedamos. Muy bien, muchachas, muchas gracias por acompañarme y estar este ratito acá conmigo. Para mí es muy importante esta interacción con ustedes y de hecho hay tutoriales a veces donde me toca darlas sin estudiantes porque quedan grabadas. Entonces, vieran que da perecilla dar tutorías con mi soledad. Porque así con ustedes es mucho más bonito, así las voy conociendo y vamos interactuando más. Y creo que el proceso de conocimiento es más rico tanto para ustedes como para mí. Bueno, entonces espero que la tutorial les haya sido de utilidad y nos estamos leyendo en la plataforma. Que pasen buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, profe. Buenas Hasta luego, noches. muchachas. Buenas noches. Okay.